Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo bendecirnos abundantemente hoy y siempre. Reciban una vez más nuestra sincera gratitud por su gentil y grata compañía al compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 19, 2 y 3. Pablo les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. En nuestra presentación anterior estuvimos abordando el tema del bautismo de Juan el Bautista, aprovechando un excelente resumen presentado por el doctor William MacDonald en su curso bíblico de la Escuela Emaús, titulado Sepultados con Cristo. Hoy continuaremos abordando este interesante tema basados en el capítulo 19, versículos 2 y 3 del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos y apóstoles del Señor. Pero en la breve exposición de hoy contaremos con los siempre edificantes comentarios de Matthew Henry, observados, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, y con el tema discípulos y bautismo de Juan el Bautista, Hechos 19, 1 al 7. Éfeso era una ciudad muy importante del Asia Menor y famosa por el templo dedicado a Diana, Artemis en griego, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A Éfeso vino Pablo mientras Apolos estaba en Corinto, según verso 1. Apolos estaba regando mientras Pablo estaba plantando en Éfeso, donde había dejado a Priscila y Aquila. Allí halló a ciertos discípulos, según verso 1, parte B, 12 en total. ¿Cómo los orientó o catequizó? Bueno, ellos creían en el Hijo de Dios, pero Pablo les pregunta, según verso 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Como si dijese: ¿no conocéis el don del Espíritu Santo, ni se ha manifestado en vosotros su efusión por medio de señales extraordinarias? Es una pregunta que cada profesante de la fe cristiana debería hacerse. ¿He recibido yo el Espíritu Santo? ¿Son mis obras fruto del Espíritu? ¿Estoy andando conforme al Espíritu Santo o conforme a la carne? Ellos confesaron su ignorancia en esta materia, según verso 2, parte B. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, dijeron. Esto no significa que ignorasen la existencia del Espíritu Santo, sino la efusión del Espíritu de acuerdo con las profecías mesiánicas. Entonces Pablo les pregunta: ¿qué bautismo habían recibido?
haber sido bautizados como creyentes en Cristo y no tener el sello del Espíritu era inconcebible. Ellos responden que habían recibido el bautismo de Juan. Al oír esto, Pablo les explica el verdadero significado del bautismo de Juan. Era un bautismo conectado con el arrepentimiento, pero apuntaba hacia la fe en aquel que había de venir después de Juan. En otra palabra, las personas que aceptaban, que en este caso eran los judíos, el bautismo de Juan era como decir hoy en día: me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo, porque ellos se reconocían pecadores y creían en el mensaje de Juan, que era una especie de preparación para la llegada del Mesías. El bautismo de Juan era, por tanto, cosa buena, pero incompleta. Era un preparar el camino como el pórtico por el cual se pasa a la casa donde uno va a residir. Ellos entonces recibieron agradecidos la enseñanza de Pablo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, según verso 5. ¿Por qué no habían estado en contacto antes con otros discípulos como Priscila y Aquila, que estaban ahí en Éfeso, o el mismo Apolos? Es un misterio que el texto sagrado no nos descubre. Como dice Trenchard, hemos de aprender una vez más que el historiador solamente recoge unos cuantos hilos de la complicada urdimbre de los principios del cristianismo y quedan muchos factores sin mencionar y muchos problemas históricos sin resolver. Pablo les confiere los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, dice la palabra, un signo de identificación, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Recibieron el espíritu de profecía a fin de poder entender los misterios del reino de Dios y el don de lenguas para poder predicarlos a otras naciones. En realidad, se trata de fenómenos carismáticos similares a los del día de Pentecostés, con los que se indicaba que pertenecían a la misma familia cristiana. Los que hace poco no sabían si había Espíritu Santo, quedan ahora llenos del Espíritu Santo. Bien, mis amados amigos y hermanos, es importante señalar aquí que el cambio que se produjo en estos discípulos tan pronto fueron impactados por las manos ungidas de Pablo por ser un apóstol. Los apóstoles tenían esa autoridad de Dios de poder en ese momento dado de la historia del cristianismo infundir o llevar la presencia del Espíritu Santo a través de sus manos y de la oración por la unción de Dios a aquellos que no lo tenían. Fue algo extraordinario y fuera de lo común y que solo se le autorizó en ese caso a los apóstoles. Y Pablo era uno de ellos. Entonces, el cambio que se produjo en estos que no conocían nada acerca de el verdadero sentir y centro principal del cristianismo, que era Jesucristo,
Y aunque habían oído hablar de él y conocían parte por las informaciones que Juan dio adelantadas, ellos no habían experimentado el verdadero gozo de Cristo cuando llega a una vida. Por eso se produce un gran cambio tan pronto reciben al Espíritu Santo. Y es que todo aquel que confiesa a Cristo como su Salvador, la palabra de Dios garantiza que es sellado con el don del Espíritu Santo. Y entonces, desde ahí, comienza a entender muchas cosas que no entendía. La mayoría de los religiosos no entienden lo que están practicando ni lo que están haciendo, porque dogmáticamente siguen lo que otro maestro le enseña o le dice, pero no sienten la vivencia del Espíritu Santo en ellos. Y así no pueden entender las verdades eternas, las verdades de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que las revela, es el que la enseña, es el que nos guía a aprenderlas. De modo, amigo, que si usted se considera cristiano, debe revisarse y estar seguro de tener la presencia del Espíritu Santo. Y una vez que la tiene, procurar llenarse de él, de esa presencia, de esa efusión del Espíritu Santo. Él es que provoca los cambios extraordinarios que se producen en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y les ayude a entender estas cosas. Amén.